¿Qué podemos decir? Eh, Hay que trabajar mucho, hay que seguir adelante informando a los productores. Yo por mi parte hago una invitación precisamente para que ustedes estas charlas, estas pláticas, que se pueden grabar y se pueden mandar a toda nuestra comunidad, también las difundan en sus organizaciones, ¿verdad? Para que vayamos enriqueciendo un medio informativo adecuado y sin ningún interés. Cafés de México lleva 35 años hablando de café. Nacimos en un momento donde poca gente era la que manejaba este negocio, donde el productor, el pequeño productor sobre todo, vivía en condiciones muy deplorables. Para que digamos que viven en condiciones muy deplorables y vemos a los productores ahora cómo viven, es que cómo estarían entonces. Entonces yo creo que es un medio que vamos trabajando para que la información, como dice un señor por ahí, la verdad nos hará libres, y yo creo que cuando se habla con verdades, la libertad es mayor. Así es. Adelante, Javier. Mira, yo creo que es importante decir también, claro, que por lo menos tenemos programas, ¿no? O sea, que hay apoyo para los cafetaleros. O sea, tampoco todo es totalmente negro. No. Lo que es importante es que estos programas se focalicen más en el tema, ¿no? O sea, que dejen la parte asistencialista y que dejen la parte electorera de este país, pues, ¿no? O sea, que vayan más al punto de resolver la problemática del sector cafetalero. O sea, que podamos tener políticas públicas que generen el desarrollo de la cafeticultura. Entonces hay puntos, yo digo dos cosas importantes, ¿no? Una, producción, y otra, precio. Entonces ahí canalizar los esfuerzos para que esto pueda ser, pueda estar mejor, pues, ¿no? Yo desde ese punto de vista lo veo, ¿no? Claro, sí, es muy interesante esa propuesta de Fernando, o creo que fuiste tú, y ahorita me confundo un poco, quién hizo esa propuesta de lo que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Que no es posible que tengamos un café similar, que nos paguen dos terceras partes del precio que le dan a Costa Rica, ¿no? O casi la mitad, por no decirlo. Creo que algo estamos haciendo mal, algo tenemos que corregir para lograr eso. El precio internacional es otro punto muy importante en el que pues se han hecho muchos esfuerzos recientemente en la ONU, en la OIC, pero pues parece que no hay solución a futuro. Ahora con esta pandemia, pues seguramente los volúmenes aumentan en bodega, las ventas bajan, y va a ser que esto vaya peor todavía, el peor internacional se vaya a la baja. Pero ahí, Juan, sí. La cuestión es que aún con el problema del COVID a nivel internacional, en el caso de los arábigos lavados, los precios se han sostenido y mejorado. Por ejemplo, los arábigos lavados están en promedio a $155, ¿no? Ahí la cuestión es de que Costa Rica vende a 220 y, digamos, Colombia a 160, 35 y nosotros a 125. Pero esos precios, el problema del precio es un problema interno. Claro. O sea, ¿por qué vendemos $25 por abajo del promedio de los demás países? Y luego, ¿por qué aquí en México se aplican 40, $45 por quintal cuando en otros países se aplican $25, ¿no? Claro. Con la devaluación que ha habido, por ejemplo, Colombia, la devaluación de la moneda y los precios que vende, no tienen problemas de precios remunerativos. Claro. O sea, están por arriba, están contentos. Ahorita ya ni demandan el problema de los bajos precios, ¿no? Costa Rica tampoco. Costa Rica se centra ahora en que se le reconozcan cuestiones ambientales. Y como dice Javier, tienen poca sombra. Y nosotros que tenemos mucha más sombra, pues ni siquiera, ni precio, y a lo mejor ellos reciben apoyo. Bueno, reciben más apoyo por cuestiones ambientales,
aunque tienen poca sombra, ¿no? Claro. Entonces regresamos a lo mismo, o sea, ¿por qué otros países que tienen incluso menos infraestructura pueden resolver esos problemas y aquí, pues uno dice que el sector productor está desorganizado? Bueno, el sector productor es un esfuerzo para sobrevivir y de algún modo está organizado gremialmente. Claro. Más bien es el asunto de el poder de estas grandes empresas que bloquean muchas de las medidas y el gobierno, ¿no? Claro. Que no se organiza cuando la función del gobierno es pues el servicio público, ¿no? Dar buena atención a los ciudadanos, ¿no? Y pues afortunadamente, aunque se ha dado este cambio de gobierno y se han manejado muchas cosas de quitar la corrupción, de austeridad y de mejorar varias cosas, pero falta afinar, ¿no? Claro. Afinar, y esto tiene que ser por rama, con sectores. ¿Con quién tiene que acordar el gobierno la política cafetalera? Principalmente con el sector productor. Claro. Ahí está la comisión que nombró el sector productor. O sea, no es más el problema del lado del gobierno que del sector productor, hay que decirlo con claridad, ¿no? Claro. El gobierno tiene que responder porque es su función. Claro. Sí, es definitivo, Fernando. Viene el punto precio, producción, productividad, programas asistenciales que no tienen nada que ver con un programa de productividad, ¿verdad? Donde vamos a premiar al que produce mejor café, más café, darle la oportunidad de que reciba un precio más accesible por su trabajo y por todo lo que implica sacar un café de excelente calidad. El tener el aparato que haga las políticas cafetaleras y las aplique, ese instrumento que administre también de alguna manera la productividad del café en México y que sea realmente un proyector y no un protector, sino un proyector de ventas de mayor producción y en mejores precios, es lo que necesitamos. En fin, se ha hablado de precios de garantía también, ¿no? Precio de garantía al café, que tienen otros productos que luego los convenios internacionales que se tienen no nos permiten entrar con ese tipo de argumentos de que sea un precio de garantía, pero también es importante que el productor pues, reciba por lo menos el costo de producción y una utilidad, cosa que no sucede, ¿no? O sea, a veces llega el precio a tal punto en el que no se puede obtener el precio del costo de producción. Y eso pues da mucho que pensar en cuanto a la comunidad mundial consumidora de café también. Estos grandes consumidores que pues deben de ser más sensibles a lo que está sucediendo en el mundo porque finalmente todos estamos en este barco, en este planeta y lo único que podemos decir que no podemos cambiar es los ciclos de producción que tenemos de café, que van a seguir afortunadamente para México también durante muchos años, que a veces veo y pienso que lo que no quisieran es que se produzca café en México, todas las trabas del mundo para el café en México. Pero en otros países tan pequeños como Honduras, como Guatemala, que podemos poner en el territorio dentro de Chiapas, por ejemplo, y le queda grande el volumen de tierra, de cultivo también, le queda grande Chiapas y no logramos tener esa productividad. Creo que los programas asistenciales son muy buenos, son de subsistencia, precisamente para subsistir, pero no se necesita subsistir, se necesita encontrar mejor apoyos que nos den la oportunidad de producir más y mejor para obtener un mejor resultado. ¿No creen ustedes? ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, yo pienso que ahora lo del COVID-19 un poco aceleró la crisis económica esta mundial, la recesión económica. Y eso tiene que ver que ya no funcionan los mecanismos de comercio a nivel internacional, ¿no? Se concentró en grandes corporaciones,
y en instrumentos como las bolsas que son disfuncionales para establecer los precios, ¿no? Dicen son para descubrir los precios y al contrario generan tal especulación. Entonces ya ahora hasta la FAO está recomendando, que es un organismo de la ONU, pues que hay que recomponer todo el esquema de la producción de alimentos, del comercio mundial de alimentos, y los países se tendrán que centrar más en la cuestión de la salud y por lo tanto en la alimentación. Yo creo que en México, pues esa cuestión de que a futuro es incorrecto seguir diciendo que la referencia a la bolsa del café de Nueva York, eso ya es un pretexto para mantener precios. Si el consumo nacional, la mayoría de la producción va a ir al consumo interno, el 65, el 70%, hablamos 5 años o una década, pues eso tiene que ser la referencia. Los consumidores dicen, pues nosotros pagamos bien el café. ¿Cómo es posible que al productor no le paguen? Yo creo que la distorsión viene mucho también de que durante décadas el café fue más para la exportación, subordinado a determinadas empresas. Pero si va a ser más para el consumo interno, pues ya es una situación distinta, ¿no? Tendrá que haber un seguimiento. Entonces, es difícil hablar de precios de garantía, digamos, que le digan al productor del café. Pero yo pienso que se va perfilando que la referencia sea el consumo interno. Entonces, si el precio sube tanto, pues eso se le paga al productor un determinado precio y va subiendo al mismo tiempo, porque hay que estar atado al mecanismo de la bolsa, ¿no? Es absurdo, ¿no? Sí, entonces van a cambiar, tienen que cambiar las cosas, si no este desorden que ocasiona la crisis económica y el COVID, pues muchos dicen que va a haber grandes cambios, ¿no? O sea, muchos dicen, pero ¿cuáles, no? Lo cierto es que no se puede seguir igual, ¿no? Y tiene que mejorar y yo digo que ahí la salud y la cuestión alimentaria, y si el café va más, o sea, yo no veo que sea esos niveles de que el 60% del consumo, 65% sea de café soluble, que buena parte es importado. Yo creo que hay más consumo y que son 2.6 millones. Yo creo que rebasa los 3, ya está como 3.2 y buena parte del café arábigo mexicano va al consumo nacional. Claro. Yo creo que una buena promoción en 5 años, vamos a poner 10 años, puede ser el 70, 75. Entonces ahí tiene que haber una referencia diferente para los precios. Claro. Tiene que estar ligado al precio que se le vende al consumidor en México. Claro. Es que es muy interesante eso, ¿no? También la cuestión del precio y del consumo interno, lo hemos dicho en varios foros y lo hemos recomendado. Parece ser que no nos cae el 20, que tenemos aquí la mayor ciudad poblada del mundo y el mayor mercado de consumo de café que puede ser del mundo también, y que tenemos a los productores de café, de un café excelente, de uno de los mejores del mundo también, y que no nos demos la oportunidad de que todos nuestros conciudadanos puedan probar nuestro excelente café, ¿verdad? Sin el proceso adecuado, ¿sí? Porque hay que también educar a la gente. Somos los consumidores de refrescos número 1, por algo ha de ser, ¿no? También. Entonces creo que ahí estamos en la falta de difusión, primero de que somos productores de café, de un excelente café, y que también podemos ofrecer ese mercado a nuestros conciudadanos, ¿verdad? Y de esa manera generar un consumo mayor y que también se le dé el pago correspondiente. Yo recuerdo algunas veces el precio interno era más elevado que el precio de la bolsa, que regía la bolsa, precisamente por esa demanda de café. Subía el precio en la bolsa y se iba a toda exportación y el consumo interno aumentaba y teníamos que ofrecer un precio mayor para que no se fuera a otros lugares y por eso se elevaba el precio de consumo interno. Es muy interesante. Yo, una campaña, como tú dices, pues que nunca la hemos tenido, con todo respeto, una campaña seria de café
que yo recuerde, nunca, nunca. Vamos, desde que desapareció en Mecafé, creo que no, que ellos más o menos tenían alguna intención de hacer las cosas de otra manera, pero de ahí para acá nunca, jamás hemos visto más que empresas grandes como Nestlé que siguen manteniendo su publicidad y que precisamente pues por eso también consumen sus productos porque tienen la difusión adecuada. Recomendábamos en nuestra última editorial ahí de Cafés de México que a lo mejor las casas culturales de los estados productores de café, pues se le dé un espacio al café permanentemente y donde puedan los productores obtener su escaparate y como entradas nos parece algo correcto que del mismo negocio, dependiendo la difusión que se haga también, que es muy importante, se puede lograr que se vayan haciendo el café de Oaxaca, el café de Guerrero, el café de Chiapas, el café de Hidalgo, y tienen dónde ponerlo, y dónde exhibirlo, dónde venderlo. Y si el negocio crece, que es lo más seguro, pues tendrán que tener sucursales en otros lugares. Y vamos, gente que está en Chiapas, por ejemplo, haciendo su negocio muy bien, por ejemplo, Café La Selva, que los veo que siguen vendiendo su café tostado, tienen sus cafeterías, todo. Yo creo que por ahí debe de estar la receta para que el productor salga a vender su café al público y se eviten muchos intermediarios, ¿no? También. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? Bueno, don Juan, pues justamente cualquier proyecto de promoción del consumo interno debe oler y saber a café. O sea, en la televisión no se huele ni sabe a café, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la promoción, y lo digo por experiencia, porque creo que el boom de las cafeterías se dio precisamente cuando las organizaciones tomamos la iniciativa de hacer cafeterías en México, pues, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, y hacer eventos de promoción. Hicimos una ruta del café, una feria de cafés en las delegaciones, donde pues dábamos a probar, a degustar lo que era el café mexicano, porque mucha gente ni siquiera sabía que había café en México, pues, ¿no? Cada vez que les decíamos, ¿es café mexicano? ¿Y de dónde? Pues en México no hay café. Claro que sí, hay en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en San Luis, en Nayarit. Teníamos que explicarles todo la historia del café para que pudieran entender que era café mexicano. Y en la medida que fueron probando y se fueron alejando de lo que conocían como café, pues fue como se empezaron a dar otras cafeterías. Yo me acuerdo de 1999 que empezamos con la cafetería de La Selva, y luego las cafeterías de La Honor, que luego las cafeterías de Cenoc. Fue como se empezó a generar nuevas formas de consumir el café, pues café directo, de grano, y que la gente supiera realmente lo que sabía y olía el café. Tan solo con el puro olor que despedían las cafeterías, era que la gente se arrimaba a esos puntos de venta, pues, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, en Veracruz sacaron un programa de promoción con Niurka ahí moviendo sus atributos, y pues realmente no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque pues eso a quién beneficia, solamente al líder del mercado, y el líder del mercado ya sabemos quién. Entonces, esto al final de cuentas no le dio ningún beneficio. Le dio beneficio a Vietnam, le dio beneficio a Brasil, pero no a México, pues, ¿no? Porque seguía siendo café soluble importado de otros lugares, ¿no? Entonces, tenemos mucho potencial internamente para el consumo, para elevar el consumo y elevar la cantidad de café que consumimos de aquí de México. Sin embargo, pues tenemos que ser cuidadosos con las formas de la promoción, porque tenemos que promocionar el café mexicano. Eso por una parte. La otra parte pues tiene que ver con un asunto que decía Fernando del precio. Nos veníamos informando del precio de físicos a través de la página de Acerca.
acerca a partir del 1 de mayo dejó de darnos información. No sabemos si Y porque la ocultábamos, ¿no? fue forzado a eliminarnos de esa información o simplemente porque desapareció, pero si desapareció, alguien se quedó con esas actividades y es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí vemos el precio de físicos, ahí vemos que el precio del café mexicano en físicos se está pagando por arriba de los $150. Y mientras tanto, los comercializadores en México aplican el precio de bolsa, que es el de futuros, que ese es ahorita fue de 106.88, algo así, pues, no 104.88, ¿no? Entonces, y todavía ese de 104.88 todavía nos quieren aplicar un descuento, dice que por manejo de la exportación o los gastos de exportación. Entonces, son cosas que insisto, si no hay una gobernanza en el tema del café, no van a funcionar, ¿no? Está apagado su micrófono. Fernando, lo que tú quieras agregar, ya estamos en el tiempo. Bueno, yo pienso que algo que se ha debatido por años y ahora aparece y se va a acentuar más por la cuestión de la alimentación, es que en México debe aplicarse la norma de etiquetado que ya está aprobada, que señala claramente lo que tiene el empaque, ¿no? Y por otro lado, con el problema de obesidad que tenemos en México, yo creo que debe hacerse de que no se permita la venta de café con demasiada azúcar, ¿no? Por ejemplo, vemos bolsitas que tiene 1% de café instantáneo y el 30 y tantos por ciento de azúcar, lo demás es saborizante, artificial, y se vende a 6 pesos, 5 pesos. ¿Qué productor, qué compañía puede competir con eso que no es café? Entonces, ¿por qué se vende como café? Yo digo que ahí son dos cuestiones claves. Para detonar el consumo en México, pues viene la promoción de las cafeterías, que cada vez ofertan mejor café, mejor preparado, pero hay que meter esta cuestión del etiquetado y de que no se permita que se venda como café, que se venda como azúcar, ¿no? Como saborizante artificial con café, pero no como café. O sea, que tenga 1%, 5% de café, pues es absurdo, ¿no? Yo digo que si eso se introdujera, se detonaría el consumo de café en México, ligado a una promoción adecuada para que los mexicanos conozcan el café, ¿no? Entonces, o sea, a nivel mundial, pues está predominando el robusta, lo natural, la mezcla. Si queremos persistir en el arábigo lavado, los productores, pues debe tender a consumirse en México. Solo exportar el que se venda con un precio bueno, ¿no? Porque sea orgánico, comercio justo, de alta calidad. No exportar materia prima barata. Ahora ya vendemos menos que Honduras. Yo creo que México es el que exporta a los precios más bajos, ¿no? La única forma de salir de eso es que vaya al consumo nacional. Hay que abrir esos candados que están obstruyendo el aumento del consumo, ¿no? Claro. Bien, Javier, ¿quieres agregar algo para, si gustan, No, perdón, si bueno, gustan, dar la oportunidad de alguna pregunta de los asistentes o ustedes nos indiquen también? Adelante, Javier, dinos. no, pues adelante, si hay alguna pregunta por mi parte no hay ningún problema. Claro, claro. Bueno, pues mira, tenemos aquí a Luis Tejeda, que ya lo conocen, ¿verdad? Tenemos a un productor también, Paco Aguilera, que es del Estado de México. Y tenemos a Jonathan también, Carlos Jonathan, que es del Estado de México, precisamente también creo. No recuerdo bien. Pero quieren activo, si alguien quiere tomar la palabra, Paco está en silencio y está por otro lado, pero no hay ningún problema. José Luis Tejeda, Luis,
le damos, ¿quieres participar, hacer alguna pregunta o dar alguna opinión? En cuanto a nosotros, pues estamos al tanto de lo que acaba de informar Fernando y Javier. Lo cierto es que, por ejemplo, en esta cosecha hubo muy buena floración. Pues ahorita es lo ideal para abonar, para renovar. Tenemos encima la roya, la broca, y desgraciadamente, en este caso, el raquítico recurso que viene por parte del gobierno no llegó oportuno y con las consecuentes broncas que ya las comentamos ahí. Pero tiene en particular, Juanito, les comento, vaya, que es un recurso mal coordinado de expresión. Estamos con la pandemia y desgraciadamente nueva cuenta se entró a confundir en campo. Los padrones es la hora que no hemos recibido. Desde luego, la aglomeración que hay en banco, y banco, pues entiende, muy limitado para la atención. Se te paran 500 productores y atiende 125 banco. Aparte, banco tiene lógicamente sus clientes normales y pues, no hubo coordinación. A esas alturas, por ejemplo, estoy viendo el aviso de ayer que nos dan, que estamos viendo parolas para coordinar. Discúlpenme, y lo estamos pidiendo lógicamente para tener información asociadas, pero coordinar en estos momentos ya no es tan fácil, ¿sí? Ya se está bien la gente. Ahorita vengo de Vancomer, por eso me tardé un poco, porque están las filas de compañeros ahí y hasta 125. Y si quieres dar ficha para mañana, ¿no? El productor está en su peregrinaje a diario, y lo peor, que aún no se sabe si los productores ya tienen el depósito o no lo tienen. Eso lo comentamos ayer, ojalá se agilice por ahí, Fernando, Javier, ya vi el oficio que acordamos ayer, ya ahí está en la página, pero ese tema, y de nueva cuenta, va asistencialista, no va al objetivo que comentaban de fomento. Fomento, pues, repito, es que se estuviera pudiendo abonar, aunque sea poco, y en fin, los problemas ahí están, desgraciadamente. Lo que sí urgiría, y es hasta donde pues entra la política pública, el órgano, como lo encontraron, el órgano rector, en el cual ahí podríamos ir directamente todos a esa parte. Los cafetaleros, como bien le comentaron, afortunadamente sí estamos organizados la mayor parte. Hay unos que andan solos, pero no todos. Y tenemos varios puntos que atender, ¿sí? Pero muchos se tienen que ver por la política pública, desgraciadamente. Diputados que desconocen el tema y lo agarran más a la grilla que al tema de producción, que al tema de salud y desde luego el tema de medio ambiente. Ahí en su momento, como bien decían, ya estábamos en unas reuniones intersecretariales, sí estábamos siendo escuchados, pero bueno, ya no pudimos. Esto no quiere decir que estemos doblando los brazos. Gracias, Juan, por invitarnos, y vamos a estar al pendiente y desde luego puntuales en el seguimiento de lo que podamos hacer. Gracias. Gracias, bien, José Luis, ¿verdad? Ahora vamos a ver quién más está por aquí. Pero pues yo creo que los demás, no sé si alguien quiera participar, puede levantar la mano. Aquí. Paco, está ocupado Paco. Tenemos aquí a Carlos Jonathan, que también lo tenemos apagado. Pero en fin, pues yo creo que es todo, Fernando y Javier. Dime, adelante, Javier. Sí, nada más insistir pues en el tema de que algo se tiene que hacer con Vancomer, porque eso no se puede. El compromiso del presidente fue de que no no se le iba a mochar los recursos a los productores, pues, ¿no? Claro. Y ahora, en lugar de llegarles más, les llega menos. Para empezar, con el Subicafé había hasta 8,500 pesos por productor. Y ahora solamente 5,000, y de 5,000 todavía les quitan 1,100 pesos, pues realmente eso es faltar a la promesa que hizo el presidente. Pues no digo que el presidente esté faltando a su promesa, sino simplemente que los funcionarios no están haciendo lo suficiente para que esto se cumpla como fue la instrucción, pues, ¿no? Claro. Bien, muy bien. Muchas gracias, Javier. Te agradezco tu participación, sobre todo la experiencia que tienes en el sector.
y que pues también la representatividad que a través de tu organización tienes en lo que es el sector productor de café, comercializador también. Fernando, muchas gracias también por tu participación. Sabemos de toda tu trayectoria. Quiero decirles que Fernando Celis escribe en Cafés de México con sus opiniones desde hace más de 20 años, creo. Ya ni me recuerdo, pero son muchos años. Y eso es para que los que luego lo leen en Cafés o lo han leído en Cafés de México, bueno, pues ahora ya lo conocen, ¿verdad? Aquí a Fernando. Hay muchos lectores que están afuera de México, de nuestro país, y que te leen también, Fernando. Por eso hago este comentario. Y la verdad, los felicito por esta charla, porque ha sido muy nutritiva, de mucha información de primera mano, y viniendo de quien viene, y sobre todo con una certeza de que se está trabajando en beneficio del sector cafetalero, con intereses muy, muy especiales en el amor a México, básicamente. Y yo creo que nos van a leer y a ver y a escuchar ahora con este método, y pues sigue abierta la invitación, Javier y Fernando, para que sigamos haciendo estas reuniones, si ustedes lo permiten, y cuando tengan tiempo, porque sabemos que tienen muchas ocupaciones también, y por eso les agradezco doblemente su asistencia. Muchas gracias, Juan. Sí, gracias. Pues a todos los que nos están viendo, les agradecemos su asistencia también, y esto lo vamos a subir a las redes para que también se difunda con todo nuestro público que tenemos. Reciban un abrazo y que tengan ya la hora de la comida, ya se acerca. Buen provecho, ¿verdad? Y que tengan un día y a guardarse, que no nos queda de otra, ¿verdad? Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.